20 de febrero, San Eleuterio, obispo y confesor, hacia el año 456 a 531. La Iglesia de Tournai de Bélgica venera a San Eleuterio como a segundo fundador. No es difícil entender cómo esta ciudad, ventajosamente situada a orillas del Escalada, a lo largo de una gran calzada romana, despertase desde muy temprano el celo de los predicadores del Evangelio. En efecto, San Piat, muerto en la persecución de Diocleciano, la evangelizó a fines del siglo III, y fueron muchos los paganos de la ciudad y de sus contornos que se convirtieron a la fe de Cristo. Desgraciadamente, la mies que tanto prometía no pudo llegar a sazón. Desencadenóse la 10ª persecución contra la Iglesia. Los apóstoles de la Galia Bélgica fueron decapitados y, juzgando humanamente de las cosas, la cristiandad naciente parecía quedar ahogada en su sangre. Muchos cristianos apostataban por temor a los suplicios y otros huían a los campos en donde había menos peligro. De este número fue uno de los ascendientes de Eleuterio, llamado Ireneo, el cual, con un puñado de cristianos fieles, se retiró a unas 2 leguas de Tournai, en el actual pueblecito de Blandain. En el año 313 cesó la era de los mártires con la conversión de Constantino, y el edicto de Milán devolvió a la Iglesia completa libertad. La cristiandad de la Galia Bélgica principiaba a renacer de entre las ruinas cuando nuevas tribulaciones vinieron a caer sobre ella. Sucesivamente, vándalos, hunos y francos la recorrieron con sus hordas devastadoras, sembrando por todas partes la desolación. Tournai quedó arruinada por completo y sus habitantes fueron deportados a Germania. No obstante, la ciudad surgió de nuevo, y pareciendo a los francos muy conforme a su propósito, la declararon capital de su nuevo reino. Transcurrido medio siglo de revueltas, desórdenes y estragos sin cuento, el cristianismo, ahogado al parecer, volvió a germinar y crecer de nuevo como grano sepultado en el surco. San Eleuterio estaba destinado por la providencia para conseguir este renacimiento. Juventud de San Eleuterio. ¿Cómo llega a ser obispo? San Eleuterio nació en Tournai hacia el año 456. Sus padres, Serenio y Blanda, nobles cristianos, descendientes del mártir Ireneo y dueños de las tierras de Blandain, habían vuelto a la ciudad de Tournai, pacificada ya y convertida en residencia principal de los francos salios. Childerico, al igual que sus predecesores Clodión y Meroveo, le habían embellecido y dotado de hermosos jardines y suntuoso palacio real. Las escuelas públicas volvieron a abrirse y a ellas acudió Eleuterio, niño cabal, tan agradecido y virtuoso que sus virtudes se transparentaban en su lindo semblante y era encanto y admiración de todos, como se expresa Gasset en su Historia Eclesiástica de los Países Bajos. En el Palacio Real donde estudió, luego se encontró con San Medardo, que fue condiscípulo suyo y más tarde su colega en el episcopado. Un día, movido por una especie de inspiración profética, le dijo Medardo: «Hermano mío Eleuterio, te anuncio que serás primero conde franco y después obispo de esta ciudad». El talento extraordinario y la piedad del joven estudiante no eran para contradecir estas predicciones, que el tiempo justificó plenamente. Dedicóse especialmente al estudio de las ciencias eclesiásticas e hizo en ellas tan rápidos progresos y observó una conducta tan irreprensible que luego pasó por todos los grados de la clerecía y llenó la ciudad con el buen olor de sus virtudes. De corta duración fue la paz relativa de que gozaban los cristianos de Tournai en el reinado de Childerico. Los francos no podían mirar con buenos ojos a los fieles de una religión que no era la suya. Los consideraban, además, como esclavos de los romanos, a quienes habían jurado exterminar. Por eso, luego que Clodoveo hubo derrotado en Soissons en 436,
al general romano Siagrio y que sus 20.000 sicambros victoriosos se hubieron replegado a la Galia Bélgica, comenzó el pillaje y las violencias contra los cristianos. Ante tamaño peligro, la familia de Eleuterio siguió el mismo partido que sus abuelos tomaron en semejante circunstancia y se refugió en Viandain. Allí había más seguridad y se podía esperar con tranquilidad y calma el fin de la tempestad. Compacto grupo de amigos siguió a Serenio y a Eleuterio en su éxodo, y la pequeña comunidad cristiana se organizó tan unida y llena de ardor que resolvió levantar muy pronto en Viandain mismo una iglesia dedicada a San Pedro, príncipe de los apóstoles. No era ninguna basílica, claro está, sino un modesto edificio construido probablemente de tapia y madera, como las viviendas más pobres de la época. Sin embargo, los cristianos celebraban mucho poderse reunir allí para orar. Pronto disminuyó la persecución y sin mucho tardar cesó completamente. Los cristianos de los alrededores se congregaron en Viandain y el ejemplo de su vida trajo nuevas conversiones, aumentando tanto la cristiandad que hubo que pensar en nombrar un obispo. Todos pusieron los ojos en Eleuterio, que contaba a lo menos un mártir entre sus antepasados, y a quien la capacidad bien notoria y la santidad reconocida designaban como el más a propósito para la guarda del rebaño en aquellos tiempos de revueltas. No era sacerdote, sino probablemente funcionario o conde franco de la comarca de Tournai, lo que le daba más influencia aún, pero su corta edad era un obstáculo para elevarle al episcopado. Por este motivo fue preferido por el momento un sacerdote llamado Teodoro. Créese que este obispo solo ocupó la sede episcopal 3 años. Murió víctima de un rayo y con gran reputación de santidad. La elección de los fieles recayó entonces en Eleuterio, poderoso en obras y palabras, cuya elocuencia y sólida doctrina habían ganado ya a la fe cristiana gran número de paganos de la diócesis de Tournai. Mientras tanto, se había convertido Clodoveo, 496, y San Remigio organizaba la jerarquía eclesiástica en la Galia Bélgica. Ratificando la elección popular, designó a Eleuterio para la sede de Tournai, enviándole luego a Roma, cerca del Papa San Félix II, para recibir las bulas de fundación. No se sabe a punto fijo si fue ordenado y consagrado por el Papa, o si lo fue a su vuelta de Roma por San Remigio. Sábese por el testimonio de todos los historiadores que ponía gran cuidado y cifraba el mayor interés en predicar las salvadoras verdades de la religión con tan maravillosos resultados que, después de la conversión de Clodoveo, bautizó en una sola semana el crecido número de 11.000 personas. Lleno de agradecimiento al Señor por el consuelo que le había deparado en tan augusta ceremonia y porque las semillas que había sembrado producían tan excelentes frutos, instituyó una fiesta anual para conmemorarlo. Los francos de Tournai a los pies de San Eleuterio. Parece ser que un suceso singular vino a sacarle de su soledad y a ponerle a sus pies casi toda la comarca. Y fue el caso que una joven pagana, por nombre Blanda, cuyo padre era gobernador de Tournai, era presa de secreta y apasionada simpatía por el joven y virtuoso Eleuterio, desde los tiempos en que éste residía aún en aquella ciudad. Blanda no declaró a nadie su inclinación, pero la dejó crecer en su corazón. Un día, sin embargo, olvidada de la reserva que su sexo le imponía, se fue a Blandain, decidida a declarar su pasión al mismo Eleuterio. Hallábase éste rezando en su oratorio, cuando llegó la joven. Advertido por el Espíritu de Dios del peligro que le amenazaba, el obispo se levantó indignado. «Desgraciada», exclamó, «¿no sabes que Satanás osó tentar al Señor y que éste le respondió, retírate, Satanás, ¿no tentarás al Señor tu Dios?» A ejemplo de mi Salvador y en nombre de la Santísima Trinidad,
te mando que te retires y no vuelvas a comparecer más en este lugar. Sea por la impresión que experimentó, sea por castigo del cielo, la desventurada muchacha cayó como herida por el rayo al llegar a Tournai y expiró en el acto. Enterado de ello, Eleuterio se le enterneció el alma de compasión, y preocupado únicamente de la salvación de las almas, mandó llamar a Censorino, inconsolable por tan irreparable pérdida, y le prometió, en nombre del cielo, devolver la vida a su hija, si pedía el bautismo con toda su familia. Conviene recordar que, según nos dice la historia, los bárbaros estaban como anonadados ante la majestad de los obispos, a los cuales miraban como semidioses y árbitros del cielo. No dudó, pues, Censorino del poder sobrenatural de Eleuterio. Solamente le pidió algún tiempo para reflexionar, consultarlo con la familia y con los compañeros de armas antes de darle su respuesta sobre lo que determinasen. El obispo ayunó y oró varios días. El tribuno y su familia prometieron convertirse, pero su deseo no era sincero. Por eso aconteció que cuando Eleuterio, confiando en el poder divino, intentó el milagro, no obtuvo resultado. Así conoció el obispo que el corazón de los paganos no se había mudado. 2 días después, el tribuno Censorino, sinceramente arrepentido, fue a echarse a los pies de Eleuterio y le confesó su hipocresía. De nuevo suplicó Eleuterio al Dios omnipotente que realizase el milagro. Mandó luego que se abriese la tumba, y ante una muchedumbre inmensa llamó por 3 veces a la joven, ordenándole que se levantase en nombre de Jesucristo resucitado. Blanda se levantó, como en otro tiempo Lázaro y como la piadosa Tabita resucitada por San Pedro, y convertida solicitó el bautismo, que le fue conferido tras algunos días de penitencia. El tribuno fue menos fiel. Olvidado de sus promesas y del beneficio recibido, no quiso instruirse en la doctrina cristiana ni recibir el bautismo. Hizo más, amenazó a su hija. Le dijo que la echaría de casa y la desheredaría si no dejaba de ser cristiana. Y aún fue más lejos, pues encarceló a Eleuterio y le cargó de cadenas, hasta que por fin, vencido la gracia a esta alma pagana y triunfando de todas las resistencias, se convirtió de veras y para siempre. La predicación y las oraciones del santo obispo obtuvieron maravillosos resultados. El ciego Mantilio y el leproso Pericio. Tournai debió a su obispo la erección de una iglesia en honra de Nuestra Señora. No era en verdad la majestuosa catedral de 5 campanarios que se admira hoy, sino una basílica más modesta, pero tuvo a lo menos la gloria de oír durante cerca de 36 años la voz solemne del apóstol. Bajo uno de los pórticos de esta iglesia, curó Eleuterio al ciego Mantilio y al leproso Pericio. En los primeros tiempos del cristianismo, Dios secundaba con frecuencia la labor apostólica de sus ministros con sorprendentes milagros. Era entonces necesarios para avasallar la naturaleza feroz de los bárbaros. La obra era de las más arduas. El bárbaro convertido, dice Kurt, defendía sus vicios con más energía que a sus dioses. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, apenas se observaban el primero, y cuán imperfectamente. No obstante, una fuerza sobrenatural, un milagro evidente, palpable, le abatía y trucaba su corazón. Eleuterio recibió de Dios ese don precioso de apostolado. Fue nota particularísima de su apostolado la caridad tierna y cariñosa, el carácter y el trato afable y bondadoso que le hicieron ser padre de los pobres y consuelo de los atribulados. Pasó los 35 años que desempeñó el episcopado ocupado en todas las obras del varón apostólico. Su predicación incesante en toda la diócesis, su celo por la pureza de las costumbres, su perseverancia para mantener con todo su brillo la disciplina de la Iglesia, su caridad para enjugar las lágrimas de los tristes, socorrer al necesitado
visitar al enfermo y todos sus actos, en fin, lo atestiguan de una manera evidente. Un día de Navidad, los pobres de la ciudad, en número muy crecido, habían ido a la catedral y al terminar los oficios divinos se agrupaban en el pórtico para recibir las limosnas que el obispo tenía por costumbre distribuirles a su salida. Un ciego, llamado Mantilio, esperaba con los demás su parte de las larguezas del obispo, pero empujado por la muchedumbre, se vio apartado del lazarillo y pasó inadvertido. Profundamente desconsolado, clamó con voz lastimera: «Padre misericordioso, apiadaos de un pobre ciego, y dadme una limosna, porque he perdido el lazarillo y no hay quien me lleve a casa». Lo mismo que cuando el ciego de Jericó, hubo gente en el cortejo del obispo que mandaba callar a aquel importuno. «Recordad la escena del Evangelio», les dijo severamente Eleuterio. A lo largo del camino, un ciego clamaba al Hijo de Dios: «Hijo de David, ten piedad de mí». Los discípulos pedían al Señor que le despidiese para que cesase de importunarlos con sus lamentos. Jesús entonces mandó que se lo acercasen y le devolvió la vista. Y mientras así hablaba, convencido de que Dios no resistiría a su oración, mandó a que trajeran a Mantilio a su presencia y le dijo: «Nuestro Señor Jesucristo, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, abra también los tuyos». Y trazando seguidamente la señal de la cruz en los ojos de Mantilio: «¿Crees?», le dijo, «en el Hijo de Dios y Padre nuestro omnipotente». «Sí, creo», respondió el ciego. «Pues sucédate según tu voluntad y según tu fe», repuso el prelado. Los ojos del ciego se abrieron inmediatamente, vio y se fue alabando a Dios, sin preocuparse más del lazarillo. El hecho fue tan notorio, al decir de un antiguo historiador, que el pórtico donde se operó este milagro llevó desde entonces el nombre de Puerta Mantilla. El leproso Pericio fue curado en el mismo lugar, un día de bautismo solemne en que los catecúmenos se agolpaban para entrar en la iglesia. El leproso acudía también para ser bautizado, pero todos se alejaban de él por miedo al contagio. Nadie se atrevió a presentarle a Eleuterio. Un mes y medio más tarde, pasando el obispo cerca de él, Pericio clamó con todas sus fuerzas: «Padre Santo, hace 40 días que estoy aquí esperando para recibir, como los demás, el bautismo». «Excelencia», dijo a Eleuterio uno de los sacerdotes que le acompañaban, «ahí está el leproso que os llama, decidle que se vaya». «Hombre de poca fe, ¿qué es lo que dices?», replicó el santo obispo. «De estos es el reino de los cielos». Y bautizó al leproso en presencia de todo el pueblo. El leproso, saliendo súbitamente de la piscina, dio gracias al Altísimo y, alborozado, enseñaba a todos su piel hermosa, sana y limpia. Estaba curado. San Eleuterio, mártir de su celo. La lucha encarnizada contra los herejes es la característica de los últimos años del pontificado de Eleuterio. La influencia nefasta de los errores de Arrio se había dejado sentir hasta las extremidades de la Galia, a donde también habían penetrado las falsas doctrinas de Apolinar y de los Nestorios. Es de creer que Eleuterio había ido por segunda vez a Roma en 497, en tiempo de Anastasio II, mas como celoso pastor quiso ir una vez más a la autoridad suprema, en busca de consejo para poner fin a la propaganda de los herejes. Sucedía esto en 1518. El Papa San Hormisdas le acogió con la consideración y deferencia que merecían más de 30 años de episcopado y una eminente santidad. A su regreso, el prelado entró en lucha abierta con los herejes. En vista del peligro, era necesario tomar providencias rigurosas. Eleuterio creyó de su deber ordenar a aquellos enemigos de la religión que hicieran pública profesión de su fe en la persona adorable de Jesucristo, o que dejasen cuanto antes la ciudad de Tournai.
En caso de necesidad, el gobernador civil estaba dispuesto a prestarle ayuda, pero antes intentó ganarlos por la dulzura y la mansedumbre. En el sínodo que convocó para ellos en 527, les permitió exponer sus falsas doctrinas, que él refutó con todos los miramientos que le sugería su caridad. Pero los herejes pusieron en ello tan mala fe y tanto dolo que fue preciso excomulgarlos en pleno sínodo. El obispo se mantuvo firme. Sus adversarios tuvieron que alejarse de Tournai, llenos de confusión, pero no perdonaron a Eleuterio el haberlos humillado tanto, y como para vencerle no tenían más armas que la violencia, atentaron contra su vida. Al salir un día de la catedral con el diácono Atanasio y Odoen, discípulo suyo, unos asesinos, apostados en una esquina del edificio, se lanzaron sobre él. Le cosieron a puñaladas, le molieron a palos y huyeron, dándole por muerto. Sus dos compañeros, llenos de terror, le abandonaron. Cuando le recogieron con la cabeza y el pecho ensangrentados, aún respiraba. 5 semanas sobrevivió al atentado, recobrando fuerzas suficientes para interceder en favor de sus asesinos cerca del gobernador Censorino, que los había condenado a la horca. Murió, según todas las probabilidades, el 30 de junio del año 531, en la paz del Señor, después de haber peleado y derramado su sangre por la causa de Cristo, conquistando para la otra vida la doble aureola de confesor y de mártir. Al saber la noticia de este atentado, su ilustre amigo San Medardo, obispo de Noyon, acudió presuroso a Tournai y derramando copiosas lágrimas sobre el cuerpo inanimado de Eleuterio, le dio honrosa sepultura. Algunos días después, según se cree, los fieles proclamaron al obispo de Noyon obispo de Tournai, y el papa Hormisdas ratificó la elección y autorizó al santo amigo de Eleuterio para que gobernase simultáneamente las dos iglesias. Los restos del mártir fueron trasladados a la iglesia de Viandain, donde permanecieron hasta el año 1064, en que fueron llevados a Tournai. En 1247, las santas reliquias fueron colocadas en un nuevo relicario que la catedral posee hoy en día.